Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas, por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio para analizar nuestra historia nacional. Hoy tenemos una invitada de lujo, profesora de piano, contadora, máster en educación, con énfasis en educación superior universitaria, una escritora investigadora, por supuesto, previamente, antes de realizar sus escritos con relación justamente a protagonistas femeninas de la historia paraguaya. Y a mí ese tema me encanta, ¿verdad? Porque lamentablemente es como que nosotros estamos muy invisibles. Digo nosotros, nosotras sería lo correcto, ¿verdad? Al hablar de las mujeres, es como que estamos un poco invisibilizadas en la narrativa histórica. Siempre estamos analizando, pero obviamente no por casos menores, no por un detalle menor, ¿verdad? Figuras como la del mariscal Francisco Solano López, el mariscal Estigarribia, todos nuestros héroes, nuestros grandes hombres defensores en nuestras guerras internacionales, pero por supuesto. Pero la otra parte, ¿verdad? Las otras protagonistas a veces se quedan sin esa visualización. Por eso esta tarde quiero recibir a la escritora Mónica María Villalba a ver cómo se pronuncia, de Neup o que Neup a veces. Neup. Neup. Bienvenida, querida Mónica, y quiero, antes de darte la palabra, hoy nos pusimos de acuerdo las dos, estamos de rojo. Ahí no estaba viviendo en cámaras y nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, ella nació en Asunción el 28 de diciembre del año 1971 y justamente aquí también en estudio está su señora madre, ¿verdad? Nos está haciendo esta compañía en esta siesta de sábado. Estudió en el Colegio María Auxiliadora, profesora de música, metodología, español para extranjeros, licenciada en ciencias contables. Ay, bueno, ya sé a quién tirarle mis problemas de contabilidad. Con mucho gusto. Licenciada en educación de lengua coreana, imagínense, magíster en educación y coautora de 8 libros de educación artística, educación musical y otro de idiomas, ¿verdad? En el 89 se recibió como profesora elemental de piano, profesora de educación musical. Es larguísimo tu currículum, Mónica, querida. Bienvenida al Estridor de las Armas. Hoy hablamos de nosotras, las mujeres, en la historia. Muy buenas tardes, Noelia. Estoy encantadísima de estar aquí. Muy buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Realmente. Bueno, quiero decir que aquí nuestra escritora justamente trajo libros que vamos a estar pasando también para la gente que está siguiendo, por supuesto, la programación por TV, al canal 17 de Tigo Star, 23 de Personal Flow y 19 de Claro TV. Y por supuesto mis amigos que están aquí prendidos en mis redes sociales y estamos por radio, ¿verdad? David, Sergio, por la 1020 AM Radio Ñandutí, en todas las plataformas también de nuestro medio. Bueno, Mónica, me llama mucho la atención tus obras, sinceramente, ¿verdad? Empezamos con Juana María de Lara y también tenés una obra 2 veces primera dama del Paraguay sobre María Concepción Díaz de Bedoya. Es como que no se habla mucho. Es muy interesante este tema, que hayas escrito una novela histórica con relación a estas mujeres, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo te nació esto, Mónica, de querer escribir ficción, ¿verdad? Pero basado, así, verosímil podríamos decir, basado en una investigación, por supuesto. Bien, la idea de Juana María de Lara surgió de una amiga muy querida que es la directora del Museo Bernardino Caballero, la querida Carmen Sosa. Me dijo: Mónica, ¿por qué no escribí sobre Juana María de Lara? Y yo realmente me desanimé porque yo quería darle el gusto a Carmen, pero pensé, no voy a encontrar información, pensé.
Ah, esa fue tu primera impresión. Esa fue mi primera impresión, porque era un personaje tan poco mencionado que yo realmente tenía una expectativa muy baja sobre esta persona. Pero me puse a hacer tu investigación, tus lecturas correspondientes. Mi pesquisa, mis indagaciones. Como te había mencionado, yo no soy historiadora, por lo tanto, accedo a autores. Claro. Sí, sí, soy profesora de metodología, entonces la investigación lo hago con los métodos de la metodología y accedo a autores, fuentes confiables, y me fui encontrando varios aspectos que me dieron la pauta de que se podía construir la imagen y el entorno de Juana María. Juana María de Lara. Así es, hija del español Carlos José de Lara y de la paraguaya Luisa de Villanueva y Otazú, nació en Asunción cerca del año 1760, contrajo matrimonio en el año 1787 con el capitán José Díaz de Bedoya, que llegó a desempeñar las funciones de regidor del Cabildo asunceno. Este era viudo justamente y correspondió después a doña Juana criar a los 4 hijos. Esto es lo que siempre se dice de ella, ¿verdad? Que asumió ese rol maternal de los hijos del capitán que quedó viudo, ¿verdad? Y uno de ellos, el doctor Ventura Díaz de Bedoya, jurisconsulto, recibido en Buenos Aires, se identificó con los partidos de la Unión, con la capital del exvirreinato, y su hermana Manuela Díaz de Bedoya fue la madre del general Vicente Barrios, que sabemos que Vicente Barrios fue coronel de infantería que tuvo un gran desempeño en lo que vendría a ser la campaña norte de Mato Grosso, ¿verdad? Que pudo justamente tomar el fuerte Coimbra en diciembre, el 27 de diciembre específicamente del año 1864. ¿Cuáles son las peculiaridades de doña Juana María de Lara? Yo te voy a contar después algunas, ¿verdad?, que te llamó la atención para hacer la construcción de tu novela. Bueno, encontré varios detalles que no se mencionan a menudo. En primer lugar, ella era hija de un alto funcionario del gobierno español, como ya se dijo, y por lo tanto tenía una posición económica holgada. Tuvo varios hermanos y su descendencia continuó en la política paraguaya, como José Falcón, por ejemplo. Pero acá lo importante es lo siguiente: Juana María de Lara se casó a los 27 años. 27 años tenía. Estamos hablando de una mujer del siglo XIX. Sí, siglo XIX. Casarse a los 27 años era un hecho... ¿Ya te pasó el tren, algo así? No, era una cosa porque no era extraordinaria. Sí, yo me acuerdo que mi abuela decía por las chicas de 20, 21 años, esa es una solterona, decía mi abuela. ¿Sí? Yo nací en el siglo XX, ¿verdad? Sí. Y no sé lo que yo estoy segura que ella habrá sido objeto de un montón de rumores y de burlas que todo se pone en el libro, porque ella se casó a los 27, que era absolutamente infrecuente, y entonces el libro intenta explicar por qué razón ella no se casó a la edad que tenía que casarse, que era aproximadamente entre los, 14 y 16 años en aquellos días. Además que la familia le buscaba candidato a la hija, no es que la hija le conocía a un muchacho y ese tipo de cosas que ocurren ahora. Pero tenemos que entender, ubicarnos un poco también lo que era el rol de la mujer en la época. Es decir, la mujer no solamente en Paraguay, sino también en una cuestión cultural occidental, y siempre estaba en lo que vendría a ser el ámbito doméstico, el ámbito privado. No era considerada ni siquiera como un sujeto legal, inclusive era considerada como una suerte de menor de edad. Siempre estaba tutelada por el padre, por los hermanos, por el marido. Por eso justamente que aquí en Paraguay fue todo una revolución y una ruptura de estructura de eso, cuando las mujeres se reúnen a partir de enero del año 1867 y luego hacen la gran asamblea el 24 de febrero, ¿verdad?, que nosotros conmemoramos como el Día de la Mujer Paraguaya, ¿verdad? Justamente por eso. A veces creen que es por la entrega de joyas
pero eso es una cuestión muy superficial, ¿verdad? El Día de la Mujer paraguaya va mucho más por la ruptura de ciertos parámetros y esquemas considerados de la época como no permitidos para la mujer. Correcto. ¿Puedo continuar un Sí, poco por el favor, hilo que sí. abrí? Ella se casó con Díaz de Bedoya, que en la realidad le llevaba 30 años. Y, bueno, ella tenía 27 y el capitán le llevaba 30 años. Correcto. ¿Sí? Mira, Entonces, en la ficción le lleva un poco menos, ¿sí? Pero en la realidad le saqué un poco de edad. ¿Por qué le sacaste? Y porque si era demasiado anciano, pues muchas cosas que yo quería que haga ya no iba a poder hacer. Ah, bueno. Entonces, ¿Qué le querías mandar a hacer a Díaz de Bedoya? le querías mandar a No hacer quiero spoilear mucho tu obra, pero contanos. unas cuantas actividades todavía, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las razones por las cuales me tomé esa licencia, pero de todas maneras, en la ficción ella se casa con un hombre mucho mayor que era viudo de su tía, porque la esposa de Díaz de Bedoya era su tía, y los hijos, tenía 4 hijos que ella crió y amó. Posiblemente influenciada por la religión católica, que era la religión que predominaba en aquellos días. Claro, por la colonización española, sí. Por supuesto, entonces ella recibió esos hijos y arrastró toda su vida el dolor de no poder tener hijos propios, que también debió haber sido muy duro para ella. Bueno, y ahí nosotros podemos empezar a... Bueno, yo en historia no puedo hacer eso, pero ahora como tengo una escritora a mi lado, quizás pueda hacer eso, quizás porque su esposo, el que le tocó, ya era un señor bastante de edad, ¿verdad? Y siempre me pregunté esto, pero nunca investigué a profundidad, ¿verdad? ¿Por qué una mujer relativa, joven, por supuesto que joven, para nuestros parámetros actuales joven, ¿verdad? Sin necesidad de casarse, asume un compromiso ya tan complejo, ¿verdad? Para no utilizar otra palabra, ¿verdad? De casarse con una persona que le supera décadas, no estamos hablando luego años, ¿verdad? Y asumir justamente la maternidad de los hijos del esposo. Claro, la novela intenta explicar desde la ficción por qué razón ella se metió en ese laberinto que bien pudo haber evitado porque dinero no le faltaba. Exacto. Ella no era una persona que tenía necesidades económicas. Así que, la ficción intenta explicar porque justamente de eso se trata mi trabajo, de darle un poco de explicación a cosas que no quedaron registradas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos un perfil bien concreto de ella, una mujer que tuvo cuestiones personales muy íntimas, no menores para la época, y que además contaba con un padre español del cual ella vio un montón de prácticas que no le gustaron. Según la ficción estamos hablando, pues eso no quedó registrado, por supuesto, ¿verdad? Sí. Pero ella no completamente no comulgaba con la violencia que los colonizadores ejercían en aquellos días. Estoy muy orgullosa de haber puesto, por ejemplo, un aperreamiento. Hay una escena, un aperreamiento, porque no se habla de eso. Y los conquistadores practicaron. Bueno, si nos podés contar, por favor, eso, es decir, para poder entender mejor. Bien, la situación es que una especie de terror que ellos practicaban sobre la ciudadanía era la posesión de jaurías de perros asesinos. Era, junto con las armas de fuego y la violencia que practicaban los soldados, porque estoy hablando de los soldados, no estoy hablando de todos los colonizadores, estoy hablando de los soldados. Ellos mantenían el orden público amenazándole a la gente con unos perros muy poco amables. Y hay una escena que representa esa práctica, que en Paraguay al parecer no fue muy difundida, pero que
Según lo que manifiestan los historiadores, en América Latina se conoció bastante el aperreamiento. Ya. Y utilizaste esa figura para tu ficción. Sí. Bueno, pero Juana María de Lara, cosa que no es ficcionada, dicen que sí, ella tenía, se dedicaba mucho a obras piadosas, justamente estaba relacionada, tenía un cargo tipo administrativo para que la gente pueda entender en la catedral, era como una suerte de jefa de liturgia en los eventos religiosos, estaba muy metida en la organización de las fiestas patronales que hasta hace un tiempo nosotros podíamos ver todavía eso aquí en Asunción, ¿verdad? Quizás esas tradiciones de fiestas patronales se sigan manteniendo en otras partes, pero hay algunas cosas que nosotros perdimos, tipo Navidad en familia, ¿verdad? Sí, se fueron diluyendo dentro de este mundo tan globalizado, ¿verdad? Asumiendo e interiorizando otras culturas, ¿verdad? Pero siempre se mantiene el calendario, ¿verdad? Y que ella hacía eso, pero efectivamente no se puede asegurar mucho, según los datos históricos, de su participación efectiva en la revolución. Y eso en la academia, en la parte histórica, por lo menos muy debatido. ¿Será que realmente fue prócer o la pusieron por una necesidad de una figura femenina? Y después te voy a comentar los dimes y diretes de la historia, de por qué sí y de por qué no. ¿Cómo enfocaste a ella como revolucionaria? Bueno, ella fue una conspiradora profesional. Wow, eso ya me gustó, ¿verdad? Pues yo estoy Sí. siempre estudiando las conspiraciones en Paraguay, ¿sí? Sí, por supuesto que el libro también aporta una idea de por qué ella se volvió una conspiradora. Era una mujer, digamos, típica, madre de familia, y de pronto por esos giros que tuvo el destino, decidió unirse a una conspiración muy peligrosa. El libro trata de explicar esa faceta, ese giro que ella tomó en su vida, pero también el libro explica que ella era analfabeta. Y esto es muy interesante porque algunos dicen que sí era analfabeta y otros dicen que no, que es imposible que ella lo haya sido. Y sí, por la alcurnia, Sí. ¿verdad? Y porque normalmente las mujeres que en esa época, en el siglo XIX, tenían una posición elevada, tenían instrucción en sus casas, ¿verdad? Instrucción básica. Sí. Pero el libro plantea que su madre no la tuvo, a pesar de que su madre era también descendiente de personas ilustres, y ella tampoco. Es decir, el libro no la propone como un personaje académicamente instruido, pero sí muy influyente por ser la viuda de Díaz de Bedoya. Recibió el título de mayordoma de la catedral. En la portada del libro aporta una imagen de la catedral que se supone que fue la catedral en tiempos de Juana, que no es igual a la catedral que tenemos sí. ahora, ¿verdad? Entonces, ese puesto era honorífico. Y ella no solo fue mayordoma de la catedral, sino que también de otros templos más pequeños. Templos menores, Sí, ¿verdad? también era un trabajo realmente destacado para que se le daba solamente a mujeres, digamos, de posiciones altas. Justamente sobre el rol, porque hablar de Juana María de Lara es también posicionar el liderazgo femenino, ¿verdad?, en una parte de nuestra historia tan importante que es la revolución de nuestra independencia. Por lo menos los documentos de época, también don Carlos Antonio López, cuando en el periódico El Paraguayo Independiente habla sobre esto, él se acomoda, don Carlos, estoy refiriéndome, se acomoda a la línea del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que habla de revolucionarios. El término prócer jamás existió en Paraguay. Obviamente se conocía, pero nunca fue utilizado, ¿verdad?, para mencionar a estos hombres que participaron en la revolución. Siempre los llamaban revolucionarios. El tema de próceres y cómo se fue agrandando nuestra galería de próceres, eso vino en posguerra. Es un término copiado del Río de la Plata. Vos seguramente, como estudiosa de nuestro idioma, sabés que es un término que fue copiado del Río de la Plata para empezar a hacer la construcción, ¿verdad?, de las personas que participaron
en alguna medida, ¿verdad?, de esto, ¿verdad? Obviamente que dicen que ella fue una suerte de emisaria, que no se sabe muy bien cómo cruza la plaza, empieza a tocar las campanas como una suerte de santo y seña para que Troche y los curuguateños puedan tomar el cuartel general y, por supuesto, poner prisioneros a los que no estaban en la línea a favor de la revolución, a los españolistas o prorrealistas, podríamos decir. Correcto. Ese pasaje fue un desafío muy interesante, porque según lo que yo tenía investigado, siendo ella la mayordoma de la catedral, era la única autorizada a tocar las campanas. No lo podía hacer otra persona. Y sí, ese es un dato que yo por lo menos no encontré en documentos, no sabía eso. Sí, es lo que yo encontré en mis indagaciones, sí, que era parte de sus atribuciones, ¿sí? Y entonces ella tenía que hacer sonar a las 10 de la noche y ella era una viuda, es decir, no era una persona que tenía libertad de salir a caminar a las 10 de la noche. Mujer. Mujer. Ella como viuda tenía que salir siempre acompañada de su esclavo. No podía salir sola. Y a las 10 de la noche salir a caminar una señora viuda, es decir, fue realmente un pasaje muy exigente, y el libro propone una situación muy específica por la cual ella estaba en ese lugar a esa hora. Desde el punto de vista de la historia, como carecemos mucho de documentos que oficialmente la coloquen a ella con esto, pero esto forma parte también de la tradición oral, ¿verdad? Y la tradición oral también es considerada una fuente dentro de la historia, ¿verdad? Tenemos que imaginarnos que en el siglo XVIII estamos hablando de un golpe de Estado para sacar a un gobierno colonizador. No estamos hablando de cualquier tipo de gobierno, estamos hablando de un gobierno colonizador español, donde regían leyes extremadamente duras, vamos a decir, en la España americana, como las leyes de partida, y específicamente la séptima partida, que habla cuando vos traicionás al Estado, en este caso a la cabeza del Estado, se te aplica directamente la pena capital, ¿verdad?, que es la muerte. Entonces, estamos viendo que no solamente a una mujer que sale a las 10 de la noche sola, rompiendo los esquemas tradicionales de la sociedad de la época, sino estamos viendo a una mujer que está haciendo mucho más allá de eso, que no quiso, es decir, que inclusive varones no quisieron arriesgarse en ese tipo de desempeño pro revolución, vamos a decir. Correcto. Entonces ella, en un gesto de valentía inconmensurable, porque ella podía perder muchísimo, así como lo explicaste vos, y ella no solo podía perder la vida, sino que también la integridad por el camino. Y no voy a entrar en detalle, pero sabemos que las mujeres la pasaban muy mal si es que eran acusadas de traidoras. Ella se jugó el todo por el todo y apoyó la causa revolucionaria, hizo todo lo que le pidieron, contuvo a los próceres porque los próceres eran sus parientes, la mayoría de ellos eran sus sobrinos. Y bueno, y fue una pieza clave. Pero el libro también menciona algo que es importante, que yo lo saqué de la profesora Mari Monte. Mari Monte es una estudiosa, sí, de Juana María de Lara. Sí, yo usé muchísimo el libro de la doctora. Y ella explicó que Juana no fue la única mujer que estuvo detrás de los conspiradores. Hubo un grupo de varias mujeres, incluyendo las esposas de los conspiradores, de los martirizados, las novias. Era porque en la Casa de la Independencia iban a visitar a las novias, ¿verdad? Sí, correcto. Era una visita de parejas, supuestamente. Era un espacio, ¿verdad? Y entonces esas otras chicas también apoyaban, pero tenían mucha
mucho menos libertad de acción. Juana era viuda y entonces todavía podía decidir algunas cosas por su cuenta, pero las otras chicas no, ¿verdad? Sin embargo, hicieron todo lo que pudieron y también funcionaron como contención de los muchachos que estaban tomando un riesgo espantoso. Le voy a dar esa palabra. Así, ¿verdad? Lo interesante es que en el mes de abril, ¿verdad? 1811, la información de inteligencia del Estado paraguayo, justamente con Velasco, le lleva a apresar a Vicente Ignacio Iturbe, ¿verdad? Para hacerle un interrogatorio, porque no solamente se estaba gestando esto en la Casa de la Independencia, que estaba previsto, sabemos que el primer plan original tenía que coincidir con lo que hicieron los porteños allá por el 25 de mayo, después la visita del portugués de Abreu, esto adelanta el plan para el 14 y 15, y ahí se tienen que ir ajustando detalles que no estaban dentro de la planificación original, podríamos decir, ¿verdad? Pero lo interesante es que ya se sabía esto de la revolución. Y te quiero hacer una pregunta, Mónica, ¿verdad? Porque en el mundo, por lo menos de la historia, ¿verdad? De nosotros que hacemos investigación histórica, algunos dicen, pero ¿cómo alguien que tenía relación con España, que estaba casado con un español, ¿verdad? Va a tener un rol importante en la gesta? Es decir, no tiene mucho sentido, dice la academia por un lado. Y por el otro lado, decir, vamos a tener esa consideración que hacía un español en el triunvirato, ¿verdad? Justamente como Ceballos. Entonces, estamos así. Todavía nos estamos mordiendo por el tema de Juana María de Lara, ¿verdad? Y vamos a llegar a ciertos puntos también, pero hay cosas que sí, efectivamente, están registradas en la historia que ella hizo, como por ejemplo con las hermanas Esperati, cuando se iba a atacar el fuerte de Borbón. Bueno, las mujeres, la única posesión real y de decisión que ellas tenían era sobre sus joyas. Entonces, esto que pasó el 24 de febrero de la dación de joyas no es la primera vez que se hizo en Paraguay, ¿verdad? Esto ya se hizo en el año 1812 y a la cabeza estaba Juana María de Lara. Impresionante, sí. Las hermanas Esperati aparecen también en el libro y el interrogatorio al futuro prócer también. Ah, ¿pusiste? Sí, ¿Cuál fue el contexto? ¿Cómo le pusiste, Iturbe? Y Velasco tenía sus espías, sus delatores, y uno de ellos lo mencionó. Y entonces fue tomado por la guardia y fue interrogado, ¿sí? Y está eso como la previa, porque yo llegué a poner la invasión de Argentina, la Junta Porteña, sí, con Belgrano, para Guarita, sí. Porque por ahí empieza todo. Es decir, lo que yo quería era que se entienda que esto del 14 de mayo no fue un antojo, sino que fue algo que vino gestándose de mucho tiempo atrás, una serie de acontecimientos que le dieron cuerpo a la noche del 14 de mayo, y que la noche del 14 de mayo no fue la independencia, sino que fue el inicio de un proceso que terminaría después con la independencia, que también yo quería que los jóvenes sepan. Yo tengo mucha ilusión de que los jóvenes lean el libro, ¿verdad? Y que ellos sepan que bueno, que decimos 14, 15 de mayo la independencia, pero realmente empezó ahí el proceso. Y bueno, pero podríamos decir que tampoco el término está mal, porque ciertamente es el inicio de un proceso largo, ¿verdad? Como todo proceso, como todo cambio, pero se rompe una forma de gobierno, ¿verdad? Que es la figura del gobernador, ¿verdad? Establecido por España. Y se introduce una cuestión totalmente nueva, sub generis, que es los modelos de gobierno inspirados en Roma, ¿verdad? Que vemos que en Paraguay vemos que el triunvirato, el consulado, la dictadura, ¿verdad? Como una inspiración aplicada en un contexto totalmente diferente, porque no somos Roma, ¿verdad? Dentro de situaciones económicas, sociales totalmente diferentes, pero que funcionaron políticamente en el Paraguay. Sí, correcto. Y el libro también avanza ¿qué ocurrió después del
de la noche del 14, después de la noche del 15, qué ocurrió con Juana, qué ocurrió con las mujeres, ¿sí? Avanza y trata de presentar todo lo que yo llegué a saber a través de las investigaciones. Y nos vas a contar, ¿verdad? Justamente quiero decirle a las personas que pueden hacerle preguntas a la escritora Mónica Villalba escribiéndome al WhatsApp de la radio y también dejándome sus 3 últimos números de cédula para participar en el sorteo, porque quiero sortear ¿qué le ocurrió a Lelek McIntyre? Que justamente esto es sobre Yuyu, ¿verdad? Te inspiró para escribir esta novela. Entonces ahí está justamente, estamos compartiendo en la pantalla en televisión, este es el libro que vamos a sortear. Entonces todos los que quieran leer esta obra de la escritora Mónica Villalba, por favor me escriben y vamos a estar sorteando antes de finalizar el programa. Bueno, vamos a debatir un poco, a ver qué escribiste vos y qué es lo que yo investigué con relación, porque siempre yo creo que a Juana le quitan su liderazgo de revolucionaria y le ponen un rasgo de mujer romántica, ¿verdad? Con la entrega de las flores, que Azucena, vos me haces así exactamente azar, qué sé yo. No sé si era ni temporada por el mes de mayo o si teníamos luego esas flores acá en Paraguay, ¿verdad? Pero lo que sí que creo que fue, si no me equivoco, y la audiencia me puede corregir, fueron el sector liberal político el que le romantizó a Juana María de Lara. A Juana. Bueno, yo durante todo el tiempo que estuve escribiendo sobre ella, estuve pensando en una mujer real. Claro, obvio. Como cualquiera, como yo misma, sí, y no la he visto muy romántica todo el tiempo, sí, cuando era joven y todo eso, sí, por supuesto, pero después me pareció que no. Por ejemplo, el tema del ramo de flores. En la portada aparece un ramo de flores, sí. pero no aparece ninguna azucena, porque hoy en día se considera que azucenas en mayo no es correcto. Entonces, el asunto del ramo de flores de los colores rojo, blanco y azul, que se considera un mito actualmente. No, pero totalmente, sí. En el libro aparece como que sí pudo haberle dado flores, porque hasta yo misma lo haría si pudiera, pero eran flores de Pero estación. no para inspirar una bandera, no, sino como un gesto, ¿verdad? Como un detalle quizás. Claro, ¿verdad? Como parte de la emoción de que todo salió bien y que nadie perdió la vida, porque eso también cuenta, ¿verdad? Que todos ellos, incluso el libro cuenta lo que hicieron los próceres antes de salir de la casa, y estaban realmente angustiados pensando que todos iban a morir, ¿verdad? Entonces, finalmente no murieron y debieron haber pasado momentos de muchísima tensión, pero estaban todos vivos después del golpe de Estado y bueno, pudo haber habido flores, por supuesto, pero era, digamos, parte del festejo nada más. Eso de que después la bandera y qué sé yo creo que ya actualmente se sabe que no tiene nada que ver. Que no está relacionado, vendríamos a hacer. Bueno, qué interesante tu libro, y fue bastante polémico también tu libro. Discúlpame que te haga esta pregunta, ¿verdad? Porque es como que tocaste la moralina de algunos escritores. Me van a disculpar, pero yo siempre soy así sincerota, ¿verdad? Porque la ubicaste como a una mujer que ¿por qué no, verdad? Que se volvió a enamorar, ¿verdad? Contanos un poco la crítica que recibiste, porque le pusiste a doña Juana con novio. Y bueno, realmente recibí críticas muy duras, porque hay gente que no acepta, como dijiste vos, ella está romantizada y... Sí, un ideal, no le puede tocar. Idealizada, sí. Exactamente, y ella tenía 51 o 52 años, la edad cambia de acuerdo a los diferentes autores, pero tenía un máximo 52 años cuando ocurrió el golpe de Estado, y bueno, era una mujer que no estaba muerta.
¿Por qué no enamorarse de nuevo? Estaba viuda hacía muchísimo tiempo. ¿Por qué lo que a los 51 años no te puedes enamorar? Claro, y estaba viuda hace muchísimo tiempo y bueno... Ahí después me vas a contar quién te criticó. Chuma, cayó, re chuma yo, ¿verdad? Entonces, yo la hago vivir un amor, ¿sí? Después de todo ese estrés que ella pasó con el golpe de Estado y a mí me gusta la idea, es decir, no me parece algo loco, ¿por qué no? Pero bueno. Y bueno, pero spoilame más tú ahora. Si se enamoró nomás, quedó ahí en un idilio de te quiero, ahí tu crush, como se dice actualmente, No, o se concretó en tu hora. No. Ella con las virtudes que tenía y con lo valiente que era, despertó la admiración de un hombre muy poderoso de su época. Wow. Sí, por supuesto. Bueno, pero eso es ficción. Que vamos a tener que, pero se le Eso puso es así. ficción, Se claro. le puso así, ¿verdad? Porque no podemos saber por qué no, ¿verdad? Es decir, no hay forma de corroborar eso, que todo es posible, ¿verdad? Exacto. Nadie dijo que no es posible. Bueno, vamos a dejarle a la señora Juana María de Lara, porque yo tengo que ver la forma de estudiarle a María Concepción Díaz de Bedoya. Gente, María Concepción Díaz de Bedoya le levantó a 2 presidentes de la República, se casó con 2 presidentes de la República. ¿Cómo hizo eso? ¿Qué tiene doña María Concepción Díaz de Bedoya que se casó con 2 presidentes de la República? No, quiero saber ya nomás. Contame. Sí, justamente esa fue la razón por la cual yo investigué sobre María Concepción Díaz de Bedoya. Encontré muchísimo Vos también querías saber qué hizo. Pero por supuesto, yo quería saber qué le ponía al agua. Sí, acá no puedo decir en el aire, ¿verdad? Pero todas sabemos qué es lo que hacemos con el agua, ¿verdad? Blanquita también. ¿Cuál era? Es que es un récord, es una marca totalmente infrecuente. Yo me quedé asombrada cuando me enteré de que ella fue 2 veces primera dama con 2 maridos diferentes, no, porque todavía sí fue con el mismo marido, pero sí. No, y ellos fue nada más y nada menos que Bernardino Caballero, el centauro de Huicuy. Imagínate, le levantó al Bernardino Caballero. Bueno, pero no vamos a decir que no era muy difícil, ¿verdad? Porque en medio que Bernardino Caballero era un picaflor. No sé cuántas mujeres tenía, ¿verdad? Sí, pero no él quería poblar las patrias. Bueno. Sí, pero no se casaba, ¿eh? Militares para la patria. Era el padre de la patria, pero él no se casaba, ¿sí? Y se casó con María Concepción en un matrimonio que fue escandaloso porque ella tenía solamente 3 años de viuda, decía la gente. Ay, si yo te cuento alguna historia que sea de alguna viuda. Bueno, esperó sí que 3 años. Imagínate, pero en aquellos días, ¿cómo? Solamente 3 años de viuda y la señora ya se vuelve a casar. Claro. ¿Verdad? No sé qué diría si estas personas vienen a estos tiempos y encontraste yo su fórmula. Vamos, tenés que decir que... no, ¿cómo vas a decir que no? Entonces no saben de tu libro. Vos tenés que decir, sí, acá está todo el secreto que hizo esta mujer. El libro de María Concepción Díaz de Bedoya es un libro romántico, ¿sí? Así que todo lo que ocurre allí es maravilloso. Vos sos romántica, entonces, Mónica. Sí, yo creo que sí. Ay, yo soy más práctica. Yo, en realidad, en mi vida diaria no me considero ninguna persona romántica, me considero muy objetiva, pero cuando empiezo a escribir sí surgen estos personajes. Así, sí. Le das ese tinte romántico. Sí, que tiene que tener, en mi opinión, para que no sea otra vez un libro de historia. Y claro, yo me comprometo a hacer una investigación sobre esta mujer y tratar de encontrar su secreto ahí. Qué pucha, 2 presidentes. Ahora, lo que sí puedo decir a favor de María Concepción Díaz de Bedoya es que era una persona con mucha inteligencia emocional. Sí, eso es obvio. Sí, con mucha inteligencia emocional y además creo que influyó mucho que ella fue un trofeo para Bernardino Caballero. Ella quedó viuda. Sí, pero decime por qué trofeo, ¿verdad? Porque, ¿en qué sentido? ¿Por su posición política? Por su posición
por su posición de viuda del presidente Gil, por las posesiones que tenía, porque el presidente Gil, me disculpa la audiencia, pero no era un hombre muy honesto. No, tuvo muchas denuncias, tuvo muchos problemas Sí, muy por robo, ¿verdad? Pero eso no quita Sí. que lo que le hicieron a Gil desde el punto, yo le estoy dando datos históricos, ¿verdad? Fue un magnicidio planificado por los hermanos Godoy. Los hermanos ¿verdad? Godoy, Juan correcto. Silvano Godoy, y siempre me voy a playar por Juan Silvano Godoy, gente, ¿verdad? Porque es uno de los prevaricadores de documentos del Archivo Nacional. Estuvo en el Archivo Nacional, metió mucho documento trucho ahí. Después escribió libros trucheando y falsificando la historia. Autor intelectual del magnicidio de Gil, y el autor físico fue su hermano. Su hermano. ¿Verdad? Directa, ¿en qué parte acá creo que eso fue su independencia nacional, ¿verdad? Sí, donde ahora está el edificio del Ateneo. Hay un estacionamiento allí. Ahí fue Sí, y he visto en los últimos tiempos que se puso una parada de ómnibus, y exactamente ahí donde está la parada de ómnibus, sobre la calle Presidente Franco, perdió la vida el presidente Gil de una manera violentísima. O sea, quemarropa fue. A quemarropa, es decir, no, yo escribí ese pasaje, ¿verdad? y escribí la crudeza sin entrar en detalles macabros, pero fue un asesinato horrible, ¿sí? Y entonces Bernardino Caballero era el ministro de la administración del presidente Gil. ¿Será que ya pasó algo con Día de Yodoya? Ay, el libro también plantea. Le plantea, y porque uno se pone a pensar, ¿verdad? Porque si directo así, Caballero se fue y pescó ya la vida. ¿Será que pasó ya algo antes? Le pusieron los cachos a Gil. ¿Verdad? ¿Será que pasó Ay, esta algo? María Concepción cada día más interesante, esta mujer, Dios mío. Pero sí. María Concepción le acompañó muy bien al presidente Gil, que tenía una personalidad muy, ¿cómo puedo decir?, de choque. Era un hombre que durante su administración procuró hacer cosas positivas, pero no logró. Era un político, ¿verdad? Era un Nosotros político. estamos a años de la conclusión, inclusive en 1876 recién se retira el ejército brasileño de nuestro territorio, y los argentinos del Chaco en 1879. Entonces estamos hablando de que la política paraguaya, las reales autoridades no estaban acá, ¿verdad? Estaban o en Brasil o en la Argentina. Por eso le vemos a Gil girando, ¿verdad? Girando y negociando el poder, primeramente como un hombre de confianza del Brasil, y luego dejándole al Brasil de lado y posicionándose más a la línea argentina. Sí, el libro también explica, aunque Juan Bautista Gil es un personaje secundario, era necesario explicar que Sí, él por se daba la supuesto que vuelta, sí. se daba la vuelta. Era un hombre inescrupuloso. Y tuvo varias denuncias, sí. Sí, sí. Y su administración es una administración infame, no es un presidente bien recordado. Y ninguno de estos no eran bien recordados, ¿verdad? Sí, era una época convulsa, ¿sí? Y sí, totalmente, de revueltas estamos hablando en esa época. Y Y después vienen las revoluciones, que son otras cosas en la política. Y el Bernardino Caballero, con su 1,80 m y sus Wow, ojos azules, el galán de su época, mirando muy de cerca a la primera dama, ¿verdad? Hay que leer el libro para saber si ocurrió algo o no, si ella sabía Yo voy a ir o a no. leer, voy a tomar sol mañana y voy a leer esta Lidia de la piscina sobre Día de Bedoya, porque tengo que saber sobre esta mujer. A ver qué pasó, si es una historia intrigante. Yo encontré una historia intrigante. Encontré que ella sufrió mucho detrás de su primer marido, que era su primo. Y después también detrás de su segundo marido, que era su pasión, fue su gran amor, su antes de Cristo y después de Cristo fue Bernardino Caballero, ¿sí?
Esa es la Me realidad. muero, ahora sabemos eso. Vamos a usar, chicas, ese huevo son mi antes y después de Cristo, viejo. Y sí, esa es la realidad. Sí, Bueno, voy a ojalá. leer algunos mensajes de nuestra audiencia. Dice, muy interesante la invitada, saludos, quiero participar. Soy Alicia Martínez. Alicia, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, me dice, buenas tardes, doctora Noelia, invitados escuchándola atentamente, aprendiendo con ustedes sorteo. Por supuesto, ahí Blanquita ya está anotando todo. Después nos escribe Julio Ramos también. Julio, no me envías así a secas tu número de cédula, nomás decime, hola, profe, por lo menos, Julio. Voy a ver si le pongo a Julio en el sorteo, ¿verdad? Porque así me puso su número de cédula nomás. A ver qué me dice. Hola, quisiera participar del sorteo Viviana Vareiro. Perfecto, Vivi, querida, no hay problema. A ver. Bueno, acá este tema ya no voy a entrar porque ya son temas políticos y acá mi espacio es de historia, ¿verdad? Es decir, la Exacto. cultura. Pues temas políticos en otros espacios, por favor, señoras y señores. Bueno, ¿cuáles fueron las fuentes que utilizaste así? Porque me contaste algunas que justamente lo habías hecho con doña Juana, ¿verdad? Y también con Díaz de Bedoya. Justamente los Díaz de Bedoya que tuvieron una participación, la familia Díaz de Bedoya, qué complicación, ¿verdad? Era una familia complicada. Formaron parte de la asociación de hombres que estaban en contra del gobierno de los López. Después el brazo armado, que era la Legión Paraguaya, asumieron el poder, Díaz de Bedoya, el famoso Pepe Candelero, que se Candelero. mandó mudar con todo lo poco que nos quedó. Ella sabe que yo me voy, vendo y me quedo acá, ¿verdad? Véanse ustedes, ¿verdad? No es que estoy hablando mal de los Díaz de Bedoya, no me vayan a tomar así. Estoy hablando de un hecho comprobado en la historia paraguaya. Es decir, no, acá no hay invención, no es que lo dice Noelia Quintana Villajoa, estamos hablando de la historia paraguaya que tiene no quiero llamarle anécdota, fue una acción de este hombre, ¿verdad? Es robar lo poco que teníamos y mandarse mudar con eso, ¿verdad? Era una familia muy numerosa y muy influyente y por supuesto tenía miembros que tuvieron participaciones positivas y otros que tuvieron participaciones negativas, como cualquier familia numerosa. Como la mía también, mi familia también es así. Sí, quiero enviarle un saludo, nos está escuchando nada más y nada menos que la doctora Alda Cardoso. Querida doctora, te envío te envío un abrazo enorme. Hace mucho que no me escribís y que tampoco venís al programa, de verdad. La doctora Alda Cardoso, aparte de ser una brillante abogada, especialista, inclusive en la parte psicológica de lo que es la criminología, ¿verdad? También es actriz, es decir, una mujer muy, muy completa. Saludos, querida doctora, se te extraña muchísimo. Bueno, este relacionamiento con Bernardino Caballero, justamente, ¿dónde lo pudiste? ¿Qué libros utilizaste, verdad? ¿Y cómo plasmaste ese romance? Porque estamos hablando de Bernardino Caballero, estamos hablando de un caudillo de un partido hegemónico en el Paraguay hace años, ¿verdad? ¿Cómo tocaste la imagen, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, como historiadora, yo no le estudio a Bernardino Caballero como político, ¿verdad? Porque Bernardino Caballero político es un hombre muy complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era político. Yo le estudio a Bernardino Caballero militar, ¿verdad? Y se dice, y lamentablemente en la historia paraguaya, justamente por la cuestión del poder político, un partido X dice una cosa sobre él, otro partido X dice otra cosa sobre él, pero realmente como militar yo les puedo asegurar que fue un militar brillante, leal al mariscal Francisco Solano López, y eso que se dice que Bernardino Caballero le traicionó, ¿verdad? Definitivamente no fue así. Inclusive él fue el que miró al Cerro Corá y le sugirió a López, acá tenemos que ponernos por esta posición estratégica que tiene Cerro Corá y establecer el campamento general ahí, ¿verdad? Bien, Bernardino Caballero está profusamente documentado a partir de la posguerra. Pero antes de eso, hay información muy
normal sobre él. Yo tengo muchísima información de él. Antes, ¿verdad? antes. Desde que, desde porque él estuvo en la campaña norte, de Mato Grosso hasta Cerro Corá, imagínate todo lo que hizo. Muchísimos datos hay sobre él, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a decir que fue muy documentado desde la guerra. Pero el libro de María Concepción Díaz de Bedoya arranca cuando él tiene 19 años y termina cuando él empezó a ser presidente. Entonces aborda la juventud de Bernardino Caballero, que es, por lo menos en ese momento para mí, era una faceta desconocida de él. Porque como militar, como presidente, como fundador del Partido Colorado, hay documentación, pero en su vida privada, ¿verdad? Entonces era un enigma. Eso sí, ¿verdad? Es decir, la vida privada de muchos de nuestros personajes y protagonistas de nuestra historia, hombres relevantes, es como que cuesta acceder, ¿verdad? Primero por la pérdida de documentación real, ¿verdad? Y además, el paraguayo no tiene esta cultura de la escritura, ¿verdad? De hacer memorias. En otros países como que sí tienen más. Nosotros somos orales. Orales, correcto. Entonces, como en el momento que yo investigué para escribir sobre María Concepción, me encontraba ya con un Bernardino Caballero maduro, me decidí a imaginar su personalidad desde los 19 años, que es, según el libro, el año en que él la conoce a ella, ¿sí? Y bueno, entonces está idealizado él en el libro. ¿Sí? ¿La idealizaste? Está idealizado en el libro, sí, es un personaje idealizado. Pero no por eso la historia que se cuenta sobre él está fuera del marco. Está fuera del rango, no. Es decir, respetaste la investigación sobre Bernardino Caballero. Totalmente. Para mí la historia es algo que es mi límite. Claro, por supuesto, ¿verdad? Sí. Y eso es bueno, ¿verdad? Que los escritores tengan esa conciencia, ¿verdad? Porque a veces hay algunos que no lo tienen, y lo digo sí públicamente, y hacen como que su libro de ficción deba ser considerado como un estudio histórico. Y no debería de ser así porque es un estudio literario, ¿verdad? De cómo se usa el lenguaje, los saltos, la cadencia del idioma, cómo vas utilizando, ¿verdad? Para literatura, ¿verdad? Pero no para historia. Entonces, cuando vos discutís un libro literario, le decís, mira, mi rey, este libro no es historia, ¿verdad? Si vos tenés libertades que yo no tengo como historiadora, ¿verdad? Yo no puedo ficcionar, vos sí. Si vos podés llenar los espacios que yo no puedo llenar, ¿verdad? Y ahí empezamos a estirarnos con todo, ¿verdad? Y eso es justamente lo que yo quiero, porque en mi opinión eso le humaniza a nuestros grandes personajes, ¿sí? Salen de los libros tan fríos y se vuelven personas como cualquiera. Pero que fueron seres humanos, ¿verdad? Seres humanos. Claro que sí. Dice, es un placer escuchar a la profesora Mónica. Es transportarnos al tiempo y vivir lo que pasó en ese momento hace tanto tiempo atrás. Gracias, profesora. Saludos del profesor David Villalba Barrio Canal, compañero y amigo del Colegio de San José de Asunción. Te están escribiendo, Un abrazo, Moni. David, un gran compañero. Así mismo es. La gente quiere saber dónde se pueden adquirir tus obras, Mónica. Bien, mis obras están, por supuesto, en Editorial Intercontinental, que es la editorial... Intercontinental. Sí, Intercontinental, que está en la calle Caballero, esquina Mariscal Estigarribia. Y después en las librerías grandes también están. Sí, Blanqui, ¿será que me puedes pasar quién ganó el libro de la señora? Porque tenemos que ir cerrando el programa. Bueno, entonces las obras son Juana María de Lara Villanueva y la Revolución Paraguaya de mayo de 1811. Este libro no se sortea, este es mío, este me quedo yo, ¿verdad? Y por supuesto que no le voy a darle Concepción Díaz de Bedoya, ese también se queda para mí. Después hay un tips por acá para aprender, ¿por qué no? El que vamos a sortear y que me parece, y que me tenías que hablar, ya se fue el programa, Mónica.
Es impresionante cuando da gusto hablar con un entrevistado, con un escritor que te cuenta tantas cosas, ¿verdad? Por lo menos 2 minutitos háblame de esta novela que fue inspirada en Yuyu, que justamente vamos a sortear ahora con la audiencia. Bueno, esa novela es una novela de misterio que sale de la corriente de las otras 2 novelas, pero que a mí me gusta mucho leer y releer porque esa novela nació como una recopilación de toda la información de la prensa, ¿verdad? Sí, de la prensa. Yo no tengo acceso a ninguna carpeta de fiscalía ni nada, es solamente como público, ¿sí? Entiendo. Pero no se podía, esa recopilación no se podía publicar porque es un caso abierto. Todavía. Es un caso abierto. Entonces, el director, el doctor Gatti, me dio la idea de elaborar una ficción con todo lo que... Alejandro, sí, saludos para Alejandro. Saludos para el doctor. Alejandro, sí. Sí, me dio la idea de elaborar esta ficción y quedó como una novela de misterio. La persona que no siguió el caso de Juliette Ledru-Maguet se va a enterar de todo perfectamente acá. De todo lo que ocurrió. Me encanta, Moni. El personaje es el hermano menor de Juliette, que yo me enteré a través de la prensa que la mamá de Yuyu tuvo un bebé. Sí, yo con el alemán Oberhuber. Y ese bebé aparece con 30 años en el libro. Wow. Bueno, Mónica querida, te quiero agradecer muchísimo, en serio, tu compañía. Yo tengo que agradecer. Que nos traigas tus horas maravillosas para compartir con nosotros. Bueno, y quiero anunciar que la ganadora del libro que le ocurrió a Ellen McTiernan es Viviana Vareiro. Viviana Vareiro, podés pasar en horarios de oficina aquí por Ñandutí, te voy a dejar en recepción. Por supuesto que si el sábado encuentro otra vez este libro en recepción, lo sorteo de vuelta con la audiencia. Bueno, querida Mónica, espero que vuelvas y que vengas a visitarme pronto, ¿sí? Noelia, por favor, vos me estás agradeciendo a mí, la agradecida soy yo, es un placer. No me di cuenta que hablamos tanto tiempo, así que cuando me invites yo vengo de nuevo. Tengo una 4ª novela que se va a publicar este año. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por la compañía y nos encontramos el próximo sábado con más historia.